Hola, futuros cachimbos. Vamos a empezar la semana 6 y vamos a hablar de la nomenclatura y de la formación de compuestos inorgánicos. Hay que tomar en consideración una cosa, que cuando los átomos se juntan o se combinan para formar compuestos, estos lo van a hacer siempre en una forma fija y definida. Por ejemplo, si vemos la molécula de agua está formada por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Es decir, la única forma de escribir agua es H2O, como está en la primera, agua. ¿Es posible decir que se podría escribir agua como HO2, OH- o H3 o más? No, ninguno de ellos hace mención al agua, mientras que H2O sí. Por esa razón es que los átomos siempre se van a juntar de forma fija y en forma proporcional para formar un compuesto. Si vemos al costado, vamos a encontrar el cloruro de sodio y el agua. En el cloruro de sodio encontramos el sodio. ¿Qué carga tiene? +1. Y el cloro, -1. Esas son las cargas. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un compuesto iónico. Pero en un compuesto covalente, como en el caso del agua, ¿existen cargas? No. Pero habría que recordar, la semana pasada ustedes vieron la electronegatividad. ¿Qué cosa era la electronegatividad? Era la capacidad de un átomo para jalar electrones. Entonces, usualmente al oxígeno, ¿qué carga se le va a asignar? Se le va a asignar un -2, mientras que al hidrógeno un +1. Entonces, cuando nosotros hablamos, ¿qué son estos números? A estos números se le conoce como estados de oxidación. Entonces, cuando definimos estado de oxidación, decimos, es la carga real, para el caso de los iónicos, o aparente, en el caso de los covalentes, que se asigna a los átomos cuando forman un compuesto. Para nosotros poder asignar estos valores, tenemos que seguir ciertas reglas. A ver, ¿cuáles son estas reglas? Las reglas se dan, como hemos visto, siempre es para compuestos. De tal manera que si tenemos sustancias elementales, caso del sodio, del hierro, del oxígeno, del ozono, cualquier sustancia elemental, siempre el estado de oxidación asignado es igual a 0. Volvamos a ver al flúor. En el caso del flúor es el átomo más electronegativo y el único valor posible que tiene es -1. El oxígeno es el segundo átomo más electronegativo, entonces usualmente ha de tener estado de oxidación -2. Pero en el caso del oxígeno hay ciertas particularidades, porque el oxígeno además puede formar los famosos peróxidos. Y en el caso de los peróxidos, el oxígeno tiene carga -1. Y la única forma en que el oxígeno tenga carga positiva es que esté enlazado al flúor. Entonces, enlazado al flúor, tiene carga +2. Es la única ocasión donde el oxígeno va a trabajar con carga positiva. ¿Por qué? Porque obviamente el flúor es más electronegativo y va a jalar sus electrones. En el caso del hidrógeno vamos a ver dos casos. En el caso del hidrógeno va a trabajar con +1 y con -1, dependiendo con quién se enlace. +1 es para los no metales y -1 para los
metales. Continuamos. En el caso de los metales que pertenecen al grupo 1A, que tenemos el litio, el sodio, el potasio, el rubidio y el cesio, siempre van a tener un estado de oxidación +1. En el caso de los metales alcalinos térreos que están en el grupo 2A, van a tener carga +2. En el caso del aluminio, +3. Es decir, si yo voy a tener un metal del grupo 1A, por ser del grupo 1A, va a tener carga +1. Por ser del grupo 2A, +2. Si tengo un metal en el grupo 3, tendrá +3. Profe, ¿y qué pasa con los otros metales? Tenemos todos los metales de transición. Bueno, con ellos vamos a trabajar en el siguiente cuadro. Por ejemplo, los átomos más pequeños, que tienen estado de oxidación más pequeños, son el cobre y el mercurio, que cada uno de ellos tiene carga +1 y +2. La plata solamente tiene un estado de oxidación, +1. Los tres elementos ferromagnéticos, el cobre, el cobalto, el hierro y el níquel, tienen carga +2 y +3. El estaño, el plomo, el platino y el paladio, +2 y +4. En el caso del zinc y el cadmio, +2. Y en el caso del oro, tiene +1 y +3. Profe, hemos visto que existen metales que tienen un montón de estados de oxidación. Por ejemplo, el caso del cromo, que tiene +2, +3 y +6. Y el caso del manganeso, que tiene +2, +4, +6, +7. Aunque por ahí también tiene un +3. ¿Qué pasa con estos? Bueno, estos metales tienden a tener en sus estados de oxidación más bajos, en el caso del cromo +2 y +3, se consideran como metales. Pero en el caso del +6 y en el caso del manganeso, en el +7, se consideran como no metales. Es un típico caso de anfoterismo, ¿no? En el caso de los no metales, por ejemplo, el grupo 7A, que habla de flúor, cloro, bromo, yodo. Pero ya el flúor ya lo habíamos tomado como su estado de oxidación, que era el único que era -1. Entonces tenemos que hablar de los tres siguientes, cloro, bromo, yodo. Estos elementos van a tener estados de oxidación dependiendo con quién se enlace. Si el enlace es con un átomo más electronegativo, entonces van a tener +1, +3, +5 y +7. En el caso de que sea un átomo menos electronegativo, entonces su estado de oxidación es -1. Igualmente, en el caso del grupo 6, el oxígeno ya lo tomamos. Falta el azufre, el selenio y el teluro. Igual, para átomos más electronegativos, +2, +4, +6. En el caso de tener enlace con un átomo menos electronegativo, -2. En el caso del nitrógeno, tenemos que principalmente trabaja con +1, +2, +3, +4 y +5, siempre y cuando sea el átomo más electronegativo. Pero de esos 5 estados de oxidación, se va a tomar en consideración el estado de oxidación +3 y +5. Cabe resaltar que el nitrógeno también tiene estado de oxidación -3 para átomos menos electronegativos. En el caso de los siguientes elementos del grupo 5A, fósforo, arsénico, antimonio, siempre van a trabajar con +3 y +5 para átomos más electronegativos y con -3 para átomos menos electronegativos. En el caso del carbono, tenemos +2 y +4. Entonces, esos son todos los estados de oxidación que nosotros vamos a encontrar. Lamentablemente, tenemos que aprendernos estos estados de oxidación. Entonces, a practicar un poco y tomar en cuenta que estos estados de oxidación están de acuerdo al grupo. Igual que en el caso de los metales, si estaba en el grupo 1, tenía estado de oxidación 1. Si estaba en el grupo 2, estado de oxidación 2. En el caso de los no metales, por ejemplo,
En el grupo 7A teníamos al cloro, bromo, yodo. Entonces, tengo que tener en la cabeza que si va a trabajar con átomos más electronegativos, serán los impares desde el 1 hasta el grupo, es decir, 1, 3, 5, 7. Si está en el grupo 6, los pares hasta el grupo 6, 2, 4, 6. ¿Correcto? Esa sería la forma más simple de aprenderse cuáles serían los estados de oxidación de los no metales. Ahora, cuando veamos un compuesto y queramos determinar cuál es el estado de oxidación de uno de los átomos, hay que tomar en consideración que lo primero que vas a ver es que la sumatoria de los estados de oxidación en ese compuesto tiene que ser igual a 0. ¿Cómo vemos eso? Simple. Veamos en este ejemplo. Tenemos el ácido sulfúrico, el H2SO4. Y hemos visto que el hidrógeno va a trabajar con +1. El oxígeno con -2. Pero el azufre, si nos acordamos, tenía +2, +4, +6 o -2. ¿Cuál será su estado de oxidación? Entonces vamos a poner una X. Y valiéndonos de que la sumatoria del estado de oxidación debe ser igual a 0, hagamos nuestra ecuación. El hidrógeno es +1. Por 2 hidrógenos, +2. X por 1, más X. -2 por 4, -8. Y eso debe ser igual a 0. Entonces, el valor de X sale +6. Entonces, ya con esto hemos determinado cuál es el estado de oxidación del azufre. Pero no solamente se da para compuestos, sino también para iones. Tomando en consideración de que en un compuesto los estados de oxidación tienen que ser igual a 0. En un ion, los estados de oxidación tienen que ser igual a la carga del ion. Por tal razón, por ejemplo, tenemos el sulfato. Yo sé que el oxígeno es -2, el azufre es X. Hagamos la ecuación, X menos 8 igual -2. X me sale +6. Profe, ¿solamente son positivos? No, también pueden ser negativos. Veamos el otro caso. Hidrógeno +1, nitrógeno X. Entonces tengo X más 4 igual +1. X sale -3. Entonces, ya hemos determinado el estado de oxidación de cada una de las especies involucradas. Esa es la forma para poder determinar estos estados de oxidación, dependiendo si te encuentras con un compuesto o con un ion. Veamos cuáles son los tipos de nomenclatura que vamos a utilizar para nombrar los diferentes compuestos. Empecemos con la nomenclatura clásica o común. Esta nomenclatura se basa en los sufijos o terminaciones. Es decir, si me encuentro con estados de oxidación, si yo tengo dos estados de oxidación, si tengo el más alto, voy a usar la palabra o la terminación ico. Si es el más bajo, voy a usar la terminación oso. Stock habla de colocar entre paréntesis los números, el estado de oxidación en romanos. Colocar el estado de oxidación del metal entre paréntesis y en romanos. Mientras que el sistemático habla del uso de prefijos numéricos. ¿Cuáles son estos prefijos numéricos? Por ejemplo, mono es 1, di es 2, tri es 3, tetra es 4, pent es 5, hex 6, ep 7, oc 8. Obviamente tenemos el non 9, el dec 10, pero eso es muy difícil de usar, pero no imposible. Veamos entonces las funciones inorgánicas. Empecemos con los compuestos oxigenados. Recordemos,
Cuando vimos tabla periódica, nosotros dijimos, la tabla periódica tiene todos los elementos, pero en mayor proporción, ¿quiénes estaban? Los metales. Después estaban los no metales. Veamos entonces qué sucede cuando un metal y un no metal reaccionan con el oxígeno. Empecemos con los metales. Un metal más oxígeno me forma un óxido básico. A un óxido básico le agrego agua y me sale un hidróxido. Un no metal más oxígeno me da un óxido ácido. Antiguamente a este óxido base se le conocía como anhidrido. A este óxido ácido le hago reaccionar con agua y me sale un ácido oxácido. Si hago reaccionar un hidróxido con un ácido oxácido, me sale una sal oxisal. En el caso de los compuestos hidrogenados, cuando tenemos un metal y reacciona con el hidrógeno, me forma un hidruro metálico. En el caso de un no metal con hidrógeno, dependiendo si este metal es del grupo 6 o 7A, tenemos los famosos hidrácidos. Cuando un hidrácido reacciona con agua, sale un ácido hidrácido. Si este ácido hidrácido reacciona con un hidróxido, entonces lo que me da es una sal aloidea. Entonces, veamos a qué se refiere todas estas funciones que acabamos de ver con los compuestos oxigenados y los compuestos hidrogenados. Empecemos entonces con los óxidos básicos. Dijimos, un óxido básico está formado por un metal que reacciona con un oxígeno. Excelente. Veamos entonces qué sucede cuando el metal es el hierro. Recordemos, el hierro, al igual que el níquel y el cobalto, tenía estado de oxidación +2 y +3. Aquí está. ¿Qué sucederá cuando el hierro reaccione con el oxígeno del aire? Sin alusiones personales a nadie, lo que me va a formar es el feo. ¿Correcto? ¿Qué estado de oxidación tiene el hierro al inicio? ¿Qué dijimos? Cuando es un elemento o una sustancia elemental, ¿cuál es el estado de oxidación? 0. En el oxígeno, 0. Pero al final, cuando se ha formado el óxido respectivo, ¿qué estado de oxidación tiene el oxígeno? Ahora sí, -2. Entonces el hierro tiene +2. Entonces, el oxígeno está trabajando con -2, el hierro con +2. Entonces, estamos viendo que el hierro está trabajando con su menor estado de oxidación. Eso significa que en la nomenclatura clásica, menor, oso. Entonces, este compuesto se llama óxido ferroso. Este sería en común o tradicional. Si lo quisiéramos escribir de forma stock, debería de ser, ¿cuál es el estado de oxidación? 2. Entonces sería el óxido de hierro 2, que sería el stock. Y en forma IUPAC sería el monóxido de hierro. ¿Qué pasaría ahora si utilizamos para el estado de oxidación +3? Veamos. Fe más O2 me da Fe2O3.
el estado de oxidación del hierro más 3 del oxígeno menos 2. Los nombres sería óxido, como está con estado de oxidación más 3, terminación ico, férrico. Para el caso del stock sería óxido de hierro 3. Y para la sistemática debería de ser, siempre para la sistemática, lean la fórmula de derecha a izquierda, respetando los subíndices. Es decir, tenemos el 3, tri, que sigue la O, óxido, sigue el 2, di, hierro. Entonces, el nombre es trióxido de dihierro. Entonces, esa es la forma como se nombran los compuestos en el caso de los óxidos. Pasemos a los hidróxidos. Dijimos, los hidróxidos se forman producto de la reacción del óxido básico más agua. Ya habíamos formado óxidos básicos, entonces echémosles agua. ¿Qué sucede si al feo le echamos agua? ¿Sale un feo mojado? No. Sale el el hidróxido de hierro. Pero aquí hay que tomar en cuenta que siempre que nosotros pongamos un hidróxido, acá ya no tengo que cruzar. Aquí veo la fórmula y ya me están diciendo cuál es el estado de oxidación del metal. Siempre el numerito que está al costado del OH será el estado de oxidación del metal. Razón por la cual este compuesto, como el hierro está trabajando con estado de oxidación más 2, será hidróxido ferroso. De forma común. De forma stock sería hidróxido de hierro 2. Y de forma sistemática, el dihidróxido de hierro. Si hacemos para el otro compuesto, tendríamos Fe2O3 más H2O, me daría el FeOH3. Ya tenemos el estado de oxidación del hierro, que sería más 3, entonces este sería hidróxido férrico o hidróxido de hierro 3 o el trihidróxido de hierro. Ya está. Ya hemos terminado por el momento con los metales. Pasemos a ver los óxidos ácidos, llamados también anhidridos.